Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción, me ayuda mucho, disfruta viéndola. En el corazón del oscuro pantano de Zaldívar, Alejandro, un joven explorador con un espíritu aventurero y un corazón valiente, se encontraba en medio de una expedición. Su objetivo era cartografiar las regiones inexploradas del pantano, conocido por sus vapores tóxicos y sus criaturas peligrosas. Armado con solo su machete y una brújula, Alejandro avanzaba con cautela entre los árboles retorcidos y los suelos fangosos. Mientras navegaba por un área particularmente densa, escuchó un débil gemido de ayuda. Siguiendo el sonido con determinación, se topó con una escena que pondría a prueba su coraje. Una mujer estaba atrapada hasta la cintura en un lodo viscoso y oscuro que burbujeaba con emisiones de gas venenoso. Las lianas del pantano la envolvían, aprisionándola aún más en su trampa natural. Sin pensarlo dos veces, Alejandro se precipitó hacia ella. Sabía que cada segundo contaba, el pantano no perdonaba a sus víctimas. Utilizando su machete, comenzó a cortar las lianas gruesas, pero era un trabajo arduo y las plantas parecían resistirse con vida propia. Mientras trabajaba, mantenía una conversación tranquila con la mujer para calmarla, preguntándole su nombre y cómo había llegado a ese lugar. Entre jadeos de esfuerzo, ella logró decir que se llamaba Isabela y que había perdido el camino mientras exploraba la región. Con un último esfuerzo, Alejandro cortó la liana final y, utilizando toda su fuerza, logró liberar a Isabela del agarre del pantano. La arrastró fuera del barro tóxico y la ayudó a llegar a un lugar seguro, donde el suelo era firme y seco. Allí, la recostó cuidadosamente sobre la hierba mientras buscaba en su mochila algo de agua y vendas. Mientras Isabela recuperaba sus fuerzas, Alejandro observó más detenidamente a la mujer que había salvado. A pesar de estar cubierta de barro y visiblemente agotada, había en ella un aire de dignidad y una mirada fiera que le intrigaba. Se preguntó qué secretos escondería Isabela, esa misteriosa mujer cuyo destino había llevado a cruzarse con el suyo en el menos probable de los lugares. Lo que Alejandro no sabía era que este encuentro sería solo el inicio de una serie de eventos que cambiarían su vida para siempre. Después del rescate en el pantano, Alejandro llevó a Isabela a un campamento temporal que había establecido en un claro más seguro y lejos de los gases tóxicos. El aire fresco y los sonidos suaves del bosque proporcionaban un contraste reconfortante con el ambiente opresivo del pantano. Mientras Isabela descansaba, Alejandro preparaba una pequeña fogata para calentar algo de comida y secar sus ropas empapadas. Isabela despertó con el crepitar de la leña y el olor a café recién hecho. A medida que recuperaba sus sentidos, observaba a Alejandro, quien se movía con una eficiencia tranquila, claramente acostumbrado a la vida en la naturaleza. Agradecida por su rescate y hospitalidad, decidió presentarse formalmente y contarle un poco más sobre sí misma, aunque sin revelar demasiado de su verdadera historia. «Me llamo Isabela Ramírez», comenzó, su voz todavía temblorosa por el reciente peligro. «Soy una viajera. Estaba explorando esta área cuando me desvié del camino y terminé en ese pantano». Alejandro asintió, ofreciéndole una taza de café caliente. «Alejandro Vargas», respondió él con una sonrisa. «Este pantano puede ser traicionero, incluso para los que lo conocen bien. Deberías descansar hoy. Mañana podemos encontrar un camino seguro para que continúes tu viaje». Pero mientras la noche caía y compartían historias alrededor del fuego, Alejandro notó las cicatrices en las manos de Isabela y la manera en que sus ojos se movían constantemente, siempre alerta. Era obvio que Isabela no era una simple viajera. Había en ella una fortaleza y una vigilancia que hablaban de un pasado complejo y tal vez turbulento. A la mañana siguiente, Isabela sorprendió a Alejandro al pedirle que le enseñara algunas técnicas básicas de supervivencia en el bosque. Aceptando su petición, Alejandro comenzó a enseñarle cómo orientarse usando el sol y las estrellas, cómo identificar plantas comestibles y venenosas y cómo rastrear animales. Isabela aprendía rápido, demostrando una habilidad y gracia que impresionaban a Alejandro. Con cada día que pasaba, el vínculo entre ellos se fortalecía. Isabela compartía más de su vida, aunque siempre cuidadosa de no revelar sus secretos más oscuros. Alejandro, por su parte, sentía crecer una admiración profunda por la resiliencia y el coraje de Isabela. Sin embargo, lo que ambos ignoraban era que la presencia de Isabela en el pantano no había pasado desapercibida, y que fuerzas peligrosas ya se estaban movilizando hacia su ubicación,
atraídas por la fama de la guerrera legendaria que todos creían perdida. A medida que los días se convertían en semanas, Alejandro e Isabela se encontraron inmersos en una rutina diaria que mezclaba el aprendizaje y la exploración del vasto y verde bosque que rodeaba el campamento. Alejandro mostraba a Isabela los secretos ocultos del bosque, desde las rutas menos conocidas hasta las cascadas escondidas que solo conocían los animales y él. Isabela, por su parte, empezó a abrirse más, compartiendo con Alejandro sus pensamientos y sueños, aunque siempre cuidando de no mencionar su verdadera identidad como guerrera legendaria. En esas largas caminatas y charlas alrededor del fuego, entre risas y confidencias, un afecto profundo comenzó a florecer entre ellos. Una tarde, mientras recogían frutos del bosque, Isabela de repente se detuvo, su rostro se endureció al escuchar un ruido distante. Alejandro, notando el cambio en su comportamiento, observó cómo la mujer que había comenzado a querer instantáneamente cambiaba de una compañera amable a una guerrera alerta. —¿Qué sucede? —preguntó Alejandro, preocupado. Isabela hizo una pausa antes de responder, su voz baja y seria. —No estamos solos en el bosque hoy. Alguien más está aquí, y no creo que tengan buenas intenciones. Alejandro miró a su alrededor, tratando de percibir lo que Isabela ya había notado. Sin embargo, sus sentidos no estaban tan afinados como los de ella. Los siguientes días estuvieron marcados por una tensión creciente. Isabela enseñó a Alejandro cómo moverse en silencio, cómo camuflarse con el entorno y cómo estar siempre preparado para un ataque sorpresa. Alejandro, aunque inicialmente desconcertado por esta repentina necesidad de cautela, se adaptó rápidamente, impulsado por su deseo de proteger a Isabela y su campamento. Una noche, mientras se sentaban cerca del fuego, Isabela finalmente decidió compartir más sobre su pasado con Alejandro. «Antes de conocerte, estuve involucrada en conflictos que desearía poder olvidar», comenzó, su voz temblorosa con la carga de recuerdos no deseados. «Me vi obligada a luchar en batallas que no deseaba, por causas en las que no creía. Por eso vine aquí, buscando paz y un nuevo comienzo». Alejandro escuchó atentamente, procesando cada palabra mientras observaba el fuego reflejarse en los ojos de Isabela. «No importa tu pasado», respondió suavemente. «Aquí estás segura, y estoy contigo». Reconfortada por sus palabras, Isabela sintió como el peso de años de lucha comenzaba a aliviarse. Sin embargo, ambos sabían que la paz que habían encontrado juntos podría ser efímera. Los ruidos en la noche se hicieron más frecuentes, y los signos de otros humanos en su cercanía más evidentes. Decididos a enfrentar juntos cualquier amenaza, Alejandro e Isabela pasaron los días siguientes preparándose para lo que sabían que era inevitable. El vínculo entre ellos se fortaleció aún más, no solo por la cercanía y el cariño que habían desarrollado, sino también por la promesa compartida de proteger su refugio y su recién descubierta paz a cualquier costo. La tranquilidad del bosque comenzaba a verse opacada por la creciente sensación de peligro. Alejandro e Isabela habían intensificado su vigilancia, patrullando el perímetro de su campamento con más frecuencia y estableciendo trampas no letales para alertarlos de cualquier intrusión. Isabela, con sus sentidos agudizados por años de combate, sentía la presencia cercana de extraños, aunque todavía no podían verlos. Una noche, bajo un cielo nublado que ocultaba la luz de la luna, el silencio del bosque fue roto por el sonido sordo de pasos cuidadosos. Alejandro e Isabela, que estaban sentados junto al fuego discutiendo sus planes futuros, se pusieron alerta de inmediato. Isabela hizo una señal para que Alejandro apagara rápidamente la fogata mientras ella agarraba su arco, preparada para defenderse. Los intrusos, mercenarios contratados por enemigos del pasado de Isabela, finalmente se rebelaron cuando uno de ellos pisó accidentalmente una de las trampas, enviando una lata llena de piedras colgando de un árbol a estrellarse contra otro. Isabela y Alejandro, usando la oscuridad a su favor, se posicionaron estratégicamente detrás de unos arbustos, observando a los recién llegados. Eran 5 hombres armados, buscando claramente a alguien, moviéndose con precaución pero sin la familiaridad con el terreno que tenía la pareja. Isabela susurró a Alejandro: «Están aquí por mí. Debemos ser astutos y usar el bosque a nuestro favor». El enfrentamiento fue inminente. Isabela tomó la iniciativa, disparando flechas con precisión milimétrica, incapacitando a 2 de los mercenarios en segundos. Alejandro, aunque menos experimentado en combate, seguía sus instrucciones al pie de la letra,
utilizando las trampas y el entorno para confundir y desorientar a los atacantes. La batalla se intensificó cuando los mercenarios restantes se dieron cuenta de que estaban siendo superados y comenzaron a disparar hacia los arbustos desde donde Isabela y Alejandro se defendían. Los dos se replegaron a una posición más segura, utilizando una pequeña cueva que Isabela había descubierto días atrás. Desde allí, continuaron su defensa, Isabela con su arco y Alejandro con una honda que había aprendido a usar con sorprendente destreza. Después de horas de tensa confrontación, el amanecer comenzó a iluminar el bosque, revelando el caos del enfrentamiento nocturno. Los mercenarios restantes, desmoralizados y heridos, finalmente decidieron retirarse, llevándose a sus compañeros caídos. Isabela y Alejandro, exhaustos pero ilesos, salieron de su refugio. «Tenemos que estar preparados para más ataques», dijo Isabela, mirando hacia el horizonte teñido de los colores del amanecer. «Esto no ha terminado. Ellos volverán, o peores». Alejandro asintió, comprendiendo la gravedad de la situación. «Entonces aprenderé todo lo que pueda de ti. No dejaré que nada te suceda, Isabela». Juntos, decidieron reforzar sus defensas y prepararse para lo que sabían sería una lucha continua. Sin embargo, a pesar del peligro que los acechaba, el vínculo entre ellos se había fortalecido enormemente, tejido no solo de afecto sino de un compromiso compartido de protegerse mutuamente en medio de las adversidades. A medida que el sol se elevaba, iluminando la devastación del enfrentamiento, también traía una promesa de resistencia y determinación para enfrentar lo que viniera. Tras la emboscada nocturna, el aire en el campamento de Alejandro e Isabela se había vuelto más pesado, cargado de la gravedad de su situación. Ambos sabían que los ataques podrían intensificarse, pero también que no podían pasar el resto de sus vidas huyendo o escondiéndose. Isabela, sintiéndose responsable por la amenaza que su pasado había traído a la tranquilidad de Alejandro, decidió que era hora de enfrentar su pasado de una vez por todas. «Tenemos que ir a la ofensiva», dijo Isabela una mañana mientras revisaban el perímetro del campamento. «No podemos permitir que sigan viniendo aquí, a nuestro hogar». Alejandro, aunque preocupado por la seguridad de ambos, asintió. Sabía que Isabela tenía razón, reaccionar solamente no era suficiente para garantizar su seguridad a largo plazo. «¿Qué propones?», preguntó, mirando a su compañera, cuya determinación parecía fortalecerse con cada desafío. Isabela tomó un momento para formular su plan. «Necesitamos encontrar quién está detrás de esto, quién me busca. Si podemos descubrir eso, podemos ir directamente a la fuente y detener esto». Su estrategia era clara: identificar al líder de los mercenarios y enfrentarlo directamente para poner fin a la amenaza. Los días siguientes los pasaron preparándose. Isabela entrenó a Alejandro en técnicas más avanzadas de combate, mientras que él se encargaba de fortalecer físicamente el campamento y de preparar rutas de escape y estrategias de emboscada. Paralelamente, comenzaron a recopilar información, observando los movimientos en los alrededores y capturando a uno de los mercenarios que se atrevió a rondar cerca de su campamento. Interrogando al cautivo, Isabela descubrió la identidad de quien estaba detrás de los ataques: un antiguo rival de la guerra, un comandante que nunca había aceptado su retirada y que buscaba venganza. Con esta información, elaboraron un plan para confrontarlo. Una semana más tarde, Alejandro e Isabela se encontraban en camino a la ciudad donde, según su prisionero, se encontraba su antiguo enemigo. Disfrazados y armados, la tensión entre ellos era palpable, pero también lo era su confianza mutua y su resolución. Al llegar, Isabela llevó a Alejandro a un antiguo almacén en las afueras de la ciudad donde se suponía que se encontrarían con el comandante. Mientras se adentraban en las sombras del edificio abandonado, podían oír los pasos de varias personas acercándose. Era una emboscada, pero esta vez estaban preparados. El enfrentamiento fue intenso y desafiante. Isabela se movía con una mezcla de gracia y ferocidad, enfrentando a cada atacante con una precisión letal. Alejandro, por su parte, demostró ser un aprendiz capaz, cubriendo a Isabela y asegurando que ninguno de los enemigos pudiera flanquearlos. Juntos, lucharon con una sincronía perfecta, superando en número y táctica a sus adversarios. Finalmente, después de lo que parecieron horas de lucha, Isabela se encontró cara a cara con su antiguo rival. Las palabras eran innecesarias, ambos sabían que solo uno saldría de esa confrontación. Con un movimiento rápido y decisivo, Isabela logró desarmar y someter a su enemigo,
poniendo fin a la amenaza que había ensombrecido su vida y la de Alejandro. Exhaustos pero aliviados, Alejandro e Isabela abandonaron la ciudad al amanecer, sabiendo que habían cerrado un capítulo oscuro de sus vidas. Mientras el sol naciente iluminaba sus rostros, sabían que aún enfrentarían desafíos, pero también que nada podría quebrantar el vínculo que habían forjado. Juntos, habían enfrentado el pasado de Isabela y emergido más fuertes, listos para construir un futuro donde el miedo y la huida ya no dictaran sus vidas. Después de su confrontación en la ciudad, Alejandro e Isabela decidieron que era tiempo de dejar atrás la vida de constantes amenazas y conflictos. A pesar de los peligros enfrentados, el vínculo entre ellos se había fortalecido hasta convertirse en un lazo indestructible. Ambos ansiaban empezar de nuevo, lejos de las sombras del pasado de Isabela. Decidieron viajar al sur, hacia las montañas de Sierra Morena, un lugar donde la naturaleza ofrecía tanto belleza como aislamiento. Durante el viaje, compartieron sueños y planearon construir una pequeña casa donde podrían vivir en paz, dedicándose a la tierra y a los simples placeres de la vida juntos. Al llegar, encontraron el sitio perfecto, un valle rodeado de altos pinos y atravesado por un claro río de montaña. Los días siguientes los pasaron construyendo su hogar. Alejandro, con su habilidad para la carpintería, y Isabela, con su conocimiento de la naturaleza, trabajaron juntos en armonía, construyendo no solo una casa, sino también un futuro. Una tarde, mientras Isabela trabajaba en el jardín que había comenzado a cultivar, Alejandro salió a explorar el bosque, buscando madera para terminar el techo de su casa. Mientras cortaba un árbol viejo, un ruido inesperado en el bosque lo alertó. Girando rápidamente, vio a un ciervo herido luchando por escapar de unas zarzas. Sin pensarlo, Alejandro corrió a ayudar al animal, liberándolo con cuidado de las espinas que lo atrapaban. Mientras se alejaba el ciervo, Alejandro sintió una profunda satisfacción por ayudar a un ser vivo en su propio hogar. Sin embargo, en ese momento de distracción, no vio la serpiente venenosa oculta en la hojarasca. El reptil, asustado por el movimiento, mordió a Alejandro en el tobillo. El dolor fue inmediato y abrumador. Alejandro logró arrastrarse de vuelta a casa, donde Isabela, al verlo herido, actuó rápidamente aplicando los primeros auxilios y preparando un remedio con las hierbas que había cultivado. A pesar de sus esfuerzos, sabían que necesitaban ayuda médica para tratar el veneno de la serpiente, que era especialmente potente. Isabela montó a caballo, desesperada, llevando a Alejandro al pueblo más cercano. A pesar de su rapidez, el veneno se extendía rápidamente. Al llegar al pueblo, Alejandro fue atendido de inmediato, pero el veneno había avanzado demasiado. En sus últimos momentos, Alejandro tomó la mano de Isabela, mirándola con una mezcla de dolor y amor. «No lores por mí, querida. Esta vida contigo ha sido más de lo que jamás soñé. Construye nuestro hogar, vive en paz. Te amo, Isabela». Isabela, con lágrimas en los ojos, asintió, prometiéndole que seguiría adelante, que viviría por los dos y que su amor siempre sería la base de todo lo que construyera. Alejandro sonrió débilmente y cerró los ojos por última vez, dejando a Isabela con un corazón lleno de amor y pérdida. Isabela regresó al valle, donde terminó la casa. Vivía allí, rodeada de la belleza de la naturaleza que ambos habían amado, manteniendo viva la memoria de Alejandro a través de la tierra que trabajaban juntos. A pesar de la tragedia, encontró consuelo en saber que habían encontrado la paz y el amor verdadero, aunque fuera solo por un breve momento. La casa en Sierra Morena se convirtió en un monumento a su amor, y Isabela pasó el resto de sus días allí, fortalecida por los recuerdos felices y la serenidad del lugar que había sido su paraíso compartido.